Conciencia y mente en relación a uno mismo y en la relación médico-paciente. La mente y las emociones, ¿las manejamos o nos manejan? Charla dictada el martes 17 de octubre de 2023 en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias. Dictante, Dr. Salvador Alonso Pérez. Labor social. ¿Por qué este título? En nuestra naturaleza humana está la de ser seres conscientes y libres. Sin embargo, existimos en medio de una consciencia dormida, una libertad interior atenazada y un olvido de la conciencia del ser que somos. La relación más importante que un ser humano tiene en su vida es la relación consigo mismo. Y para que ésta sea óptima es importante estar consciente. Veremos también cómo, en vez de manejar nuestra mente en nuestras emociones, estamos manejados por ellas. El objetivo de esta charla es exponer el despertar de la conciencia. Muchos seres humanos viven atrapados y esclavizados bajo el influjo de la mente y las emociones, es decir, existen con una muy limitada y escasa conciencia de sí mismos. Mente y emociones, como veremos, son solo mecanismos biológicos que pueden ser observados, conocidos y trascendidos. ¿Por quién? Por la conciencia. En palabras de Annie Marquier, psicóloga y filósofa francesa, el ser humano es realmente libre cuando aprende a utilizar su sistema mental en vez de ser manejado por él. Solo desde el nivel superior de la conciencia de uno mismo podemos manejar nuestro sistema mental. Conciencia y mente forman parte del título de esta charla. Estos dos términos se han utilizado de forma indiferente como sinónimos de un mismo fenómeno, pero realmente es así. Vamos a empezar esta charla con unos pequeños ejercicios. Voy a pediros que cerréis vuestros ojos y a la cuenta de 3 diré una frase y tomadla como una orden a vosotros mismos. Luego observaréis qué ocurre durante unos 30 segundos. 1, 2 y 3. No pienso en nada. Esperamos 30 segundos y ahora abrid los ojos y decidme qué pensamientos han aparecido en vuestra mente, sean los que sean. ¿Habéis podido dejar la mente en blanco? ¿Qué tipo de pensamientos han pasado? ¿Los habéis podido dejar ir con facilidad? Vamos a hacer otro ejercicio. Si os digo que no penséis en un caballo negro, ¿qué imagen aparece en vuestra pantalla mental o en qué pensáis? Y vamos a hacer un tercero. Os voy a hacer una pregunta. También con los ojos cerrados como al principio, observad, por favor, qué aparece en vuestra mente tras escucharla. 1, 2, 3. ¿Cuál será vuestro propio pensamiento? Después de 30 segundos, si en alguno de vosotros ha aparecido un vacío, un instante sin pensamientos, eso se denomina en japonés un satori, un momento de no mente. Daros cuenta de este hecho. Si en ti no hubiese más que pensamiento, ni siquiera sabrías que estás pensando. ¿Quién es el que se ha dado cuenta de que han aparecido esos pensamientos, o ese caballo negro, o ese vacío de pensamiento? La conciencia, el observador, el sujeto. ¿Qué es lo que ha aparecido o no ha aparecido? Los pensamientos, que son los objetos de la conciencia. El observador, el sujeto, no puede ser lo mismo que lo observado, los objetos. Es importante distinguir estos términos: conciencia, consciencia y mente. La conciencia sin S la define el diccionario de la RAE como la facultad psíquica por la que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Dejo a un lado todas las acepciones que se refieren al sentido ético o moral de uno mismo. Pero en mi opinión, la conciencia no es una facultad psíquica, es mucho más. La conciencia es la esencia profunda de lo que somos.
El centro del ser humano es su conciencia, más que su mente o su cuerpo físico. Lo que nos hace humanos es la conciencia. La consciencia con S es una facultad de la conciencia por la que somos capaces de darnos cuenta de lo que nos rodea y a la vez de nosotros mismos. Pero no todos los seres humanos somos conscientes de igual modo. La mente es definida por la RAE como el conjunto de actividades y procesos psíquicos conscientes e inconscientes, especialmente de carácter cognitivo. Carl Jung, el gran sabio del siglo XX, lo expresó muy claramente. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y muchos humanos solo miran hacia afuera, están dormidos en el sueño de la inconsciencia. El objetivo de esta charla es pues que comprendamos mejor la diferencia entre conciencia y mente, entre ser y tener. Somos la conciencia que observa, mientras que los pensamientos y las emociones que surgen son solo algo que tenemos. Para mí, la definición más simple y profunda de conciencia es esta. Eres el observador de una mente que genera emociones en un cuerpo. Todo esto parecen abstracciones, pero veremos que no es así. La toma de conciencia de que somos algo más que nuestra mente, emociones y cuerpo físico es determinante en la calidad de la experiencia vital. Vivimos en un supuesto estado del bienestar, pero este estado es solo material. Muchos otros índices lo desmienten. Veamos alguno de ellos. Por ejemplo, la elevada tasa de suicidios, el incremento de las consultas en psiquiatría y psicología, el notable incremento de las enfermedades psicosomáticas y especialmente las autoinmunes y algunos otros factores que veremos más adelante contradicen ese supuesto estado del bienestar. Según datos oficiales del Observatorio del Suicidio en España, en 2022 hubo 4.097 muertes por suicidio, un 2,3% más que en 2021. Supone una media de 11 personas que consuman su suicidio cada día en España. Por cada suicidio consumado se producen una media de 20 intentos. Por tanto, hay unos 80.000 intentos de suicidio al año en España. En tasa global es la causa absoluta de muerte no natural en todas las edades. Preocupa el incremento en los jóvenes entre 15 y 29 años, siendo en este segmento de edad la causa de muerte absoluta más importante. El suicidio multiplica por 2,5 veces la mortalidad por accidentes de tráfico, en 14 veces las muertes por asesinato y en 93 veces las debidas a violencia de género. Y a pesar de estos datos escalofriantes, la prensa y los telediarios no se hacen eco. Y en el ámbito médico señalo los siguientes datos. Un notable incremento de la patología psiquiátrica. Se estima que más de un 25% de los ciudadanos padecerán un trastorno mental más o menos severo a lo largo de su vida. Las enfermedades de origen psicosomático y especialmente las autoinmunes se han disparado en los últimos años, hasta el punto de que ha sido necesario crear una nueva especialidad denominada psico-neuro-inmunoendocrinología. El nombre lo dice todo. Asimismo, las relaciones médico-pacientes conflictivas son cada día más frecuentes. Según un informe presentado en el Simposium con Clínicas sin bulos del Hospital de la Princesa en junio del 2023, el 70% de las condenas por mala praxis tienen su origen en una mala comunicación clínica. Además, existen notables signos de insatisfacción personal y social, las relaciones personales y profesionales disfuncionales, la violencia verbal, física y el evidente malestar psicológico se aprecian a diario en la vida misma y en los noticiarios y telediarios. Podríamos hablar más propiamente de un estado de malestar existencial. Su origen es multifactorial, factores personales, sociales, económicos, etc. Pero hay un rasgo común en todos ellos, una base de la que todo surge, y es la inconsciencia. Citando a Eckhart Tolle, el verdadero problema de la existencia humana es pensar sin conciencia. No hay
una toma de conciencia de que la conciencia existe y de que tenemos conciencia. Pero, ¿qué es la inconsciencia? Existir inconsciente consiste en que no hay un yo aparte de sus procesos de pensamiento y sus emociones asociadas. No hay un observador de esos pensamientos que generan emociones en un cuerpo. La consciencia de uno mismo está ausente. Y se manifiesta esto en todas las áreas de nuestra vida. No hay apenas consciencia corporal. Habitamos cuerpos desatendidos por su mente. La tensión, el dolor de espalda, de cervicales, el bruxismo, las malas digestiones, el colon irritable, etcétera, etcétera, son el lenguaje del cuerpo, son sus alarmas. Pero en vez de escuchar y averiguar su origen, apagamos la alarma. La medicina centrada en el síntoma hace eso. El estrés es, por ejemplo, una forma de disociación cuerpo-mente. El cuerpo está en el presente y la mente siempre está en otro sitio o se resiste a lo que ocurre. Hay una inconsciencia también de los procesos mentales. No somos conscientes de lo que pensamos ni de su calidad. Carecemos de sistemas de control y gestión de los pensamientos. También en el área emocional existe una inconsciencia completa. Hay una inconsciencia, una falta de aprendizaje de gestión de las emociones que nos abruman y nos desbordan. También existe una inconsciencia conductual. Una gran parte de nuestras acciones son automáticas e inconscientes. Recuerda la última vez que te enfadaste por algo y cuál fue tu reacción inicial. Por ejemplo, estás escuchando a alguien y en segundo dejas de escucharlo para ponerte a pensar en cómo vas a responder en vez de acabar de escucharle. ¿Todo esto es habitual? Sí. ¿Es normal? En mi opinión, no. En el origen de la inconsciencia hay dos razones fundamentales. Por un lado está el propio funcionamiento cerebral, que en su mayoría es automático e inconsciente. Por el otro está la identificación con el falso yo. Ambos factores configuran el personaje que crees ser, es decir, el ego inconsciente. El funcionamiento cerebral es en gran medida automático e inconsciente. El símil del iceberg lo explica muy bien. Solo somos conscientes de un 5% de lo que ocurre en nuestro cerebro, la punta del iceberg que aflora del agua. Aquí radica nuestra autoimagen y nuestro autoconcepto. El 95% de lo que ocurre en nuestro interior y de la actividad cerebral que maneja nuestra personalidad y nuestra conducta está sumergido en la inconsciencia. Los verdaderos determinantes de nuestra personalidad radican en el inconsciente, lo sepamos o no. Desde el inconsciente aletean, burbujean y afloran nuestros deseos, pulsiones más profundas, las emociones y los patrones de conductas que nos mueven, siendo nosotros marionetas a su antojo. Como bien decía Confucio, lo de dentro se manifiesta por fuera. Y el otro factor que veíamos es la identificación. La palabra identificación procede del latín idem, que significa igual que, y facere, que significa hacerse, es decir, hacerse igual a uno mismo, al yo, al ego. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué es el yo o el ego? El sentido del yo no es más que una secuencia de pensamientos que comparten la cualidad del sentido de identidad. Si yo preguntara a una persona, ¿quién eres tú?, podría contestar, soy Ángela, de 45 años, licenciada en Económicas, divorciada, madre de 2 hijos y vivo en Oviedo. ¿Pero qué es todo eso? Una secuencia de pensamientos y de recuerdos de la historia personal con la que te identificas. Es un autoconcepto creado por la mente, un personaje construido por pensamientos y mantenido por ellos en vigilia. Pregúntate, ¿tiene algo que ver esto con el misterio insondable que eres? La verdadera respuesta a quién soy yo es: soy una conciencia que es consciente de sí misma.
Cuando entras en un sueño profundo, sin ensoñación, en estados Z y delta del electroencefalograma, o bien en un estado mental alterado por drogas o alcohol, o en un coma, o cuando tus recuerdos se desintegran por la enfermedad de Alzheimer, ese falso yo desaparece y se evapora. A lo largo de nuestra vida se producen muchos cambios físicos evidentes, desde el nacimiento hasta la muerte. Las células de nuestro cuerpo en este instante, como sabemos ya, son diferentes a las de ayer. Como dice el antiguo aforismo, no puedes bañarte 2 veces en un mismo río. Ni el río es el mismo de ayer, ni tú eres tampoco el mismo. Pero lo único que ha permanecido constante a lo largo de todos esos años e infinitos cambios es tu yo mismo, tu sentido de existir, tu ser, tu identidad esencial. La conciencia siempre ha estado ahí. El cuerpo ha cambiado y los pensamientos y emociones han ido y han venido millones de veces. El ser niño, arquitecto o madre de familia pertenecen a tu pequeño yo, a tu ego, todo aquello con lo que te identificas. La conciencia que es consciente, que se da cuenta de ese ego, es por tanto una cualidad superior. Vamos a hacer otro sencillo ejercicio. Cerrad los ojos e ir imaginando lo que os voy diciendo. Estáis en una sala con gente y un piano. Os decís, bueno, quiero estar solo y voy a eliminar a toda la gente. Queda una sala sin gente y con un piano al fondo. Luego te dices, bueno, el piano no es mi instrumento favorito, voy a hacer que desaparezca. Queda la sala sin nada y tú observándolo. Y luego dices, bueno, voy a apagar la luz y hacer que la sala también desaparezca de mi mente. Solo queda un vacío oscuro. Y aunque ya no hay nada de lo que observabas, ya no hay estímulos ni pensamiento, tu sentido de existir sigue ahí. Tu conciencia se da cuenta de que aún existes incluso solo en medio de la nada. Pero, ¿qué ocurriría si tu capacidad de darte cuenta no existiera? Si tu conciencia se apaga, si ya no hay un observador, sin una conciencia de ser no queda nada. No hay nadie para darse cuenta de esos objetos y de su existencia. Y por tanto, la existencia o inexistencia de esos objetos sería irrelevante. La mente puede estar activa o apagada, pero tu sentido de existir, de ser, depende solo de tu conciencia. Tu verdadero hogar es tu conciencia, no tu mente. Somos un todo unificado en el que la conciencia interpenetra las formas físicas, mentales y emocionales. Ocurre como en el espacio, que interpenetra la materia y la energía. Sin él no podrían existir. Para comprenderlo mejor, vamos a separar artificialmente estas partes una a una. Vamos a adentrarnos primero en el mundo mental, en el mundo de los pensamientos. Tomar conciencia del mundo mental es básicamente comenzar a observar los pensamientos. Cuando empiezas a observar tus pensamientos, te ves a ti mismo de otra manera. Vamos a ir viendo las propiedades de los pensamientos y de la mente humana. Y fijaros bien que digo la mente y sus pensamientos, no tus pensamientos o mis pensamientos. Veremos a continuación por qué. ¿Alguna vez te has preguntado por qué pienso lo que pienso? ¿De dónde surge lo que pienso? Voy a ser muy tajante desde el principio. No te creas casi nada de lo que piensas. Enseguida entenderás por qué. Es importante comenzar a distinguir que no todos los pensamientos son iguales y no surgen del mismo sitio. Hay 2 tipos de pensamiento según su procedencia. Hay un pensamiento intencional o voluntario, son pensamientos prácticos dirigidos a una actividad concreta, el estudio, la lectura, el trabajo, el movimiento, etc. Surgen de la actividad de una red neuronal denominada red ejecutiva central o red neuronal orientada a tareas. Suponen menos de un 10% de la actividad mental. Son tus pensamientos propios, ya que en ellos hay atención e intención personal.
Y por otro lado está el pensamiento espontáneo, divagatorio, lo que se llama el estado de ensoñación, vagabundeo mental, un estado de estar perdidos en nuestros pensamientos. Tiene su origen en la red neuronal por defecto y son pensamientos involuntarios, la mayoría inconscientes. Surgen en ti pero sin tu control consciente. Nos pasamos más de un 90% del día sumergidos e inconscientes bajo el influjo de la red neuronal por defecto. Esta es una bella imagen del conectoma de la red neuronal por defecto y de sus centralitas neuronales. Esta red es la base, como hemos visto antes, del pensamiento divagatorio. La red neuronal por defecto fue descubierta a finales de los años 90 por un grupo de neurocientíficos intrigados por el elevado consumo energético cerebral. El cerebro, que solo supone un 2% de nuestro peso, consume en reposo corporal más de un 20% de nuestra energía total y solo un 5% más cuando estamos en movimiento o ejecutando alguna tarea. La red neuronal por defecto implica áreas visuales, auditivas y del lenguaje. Por eso percibimos los pensamientos que surgen como sonidos, flashes de imágenes, pero siempre con alguna forma de lenguaje. Son las voces en la cabeza. Esta red es para el cerebro como el ralentí de un motor. Es más fácil mover un coche desde el motor al ralentí que si está apagado. Esto es algo en principio evolutivamente positivo, pero esta red está siempre encendida y con actividad intensa y acaba convirtiéndose en tu piloto mental que te lleva muchas veces donde no quieres. Otra cuestión fundamental es la calidad del pensamiento divagatorio, ya que está fuera de tu control. Este pensamiento se agrupa en temas o contextos que se repiten una y otra vez. Observa tu mente a ver si en ella o en la de tus pacientes hay contextos victimistas, depresivos, inseguros, iracundos, de baja autoestima, etc. En definitiva, de infelicidad y malestar latente. Su persistencia y repetición no solo suponen una negrura mental en la que uno se ha instalado, sino una fuente de insatisfacción, estrés, sufrimiento innecesario y al final de enfermedades físicas. Además de la calidad, es importante estar atento a la repetición de los pensamientos, es decir, a los llamados pensamientos repetitivos o rumiantes. Hay un bello cuento zen que ilustra los contextos obsesivos de pensamiento. Estando un grupo de monjes de regreso al monasterio, al llegar a la orilla de un río, una bella joven les pide que por favor la ayuden a cruzar para no mojar su bello kimono. Un monje la carga a su espalda y la deposita en la otra orilla. Horas después, cerca ya del monasterio, uno de los discípulos increpa al maestro diciendo: «Maestro, no es propio de un monje tomar encima de sí a una joven. ¿No vas a reprender a mi compañero por haberlo hecho?». El maestro, impasible, le responde: «Tu compañero la cargó unos instantes y la dejó. Tú aún la sigues llevando a cuestas». El saco de nuestros pensamientos rumiantes y sus emociones asociadas es un lastre que condiciona nuestra salud y nuestra vida. Nuestros pensamientos repetitivos nos anclan a emociones nocivas como la ira, el rencor, la culpa y el resentimiento, que son fuente de enfermedad. Otra buena pregunta a formularnos es: ¿cómo pensamos? ¿Cómo piensa nuestra marioneta? Cada día surgen de forma espontánea entre 70 y 150.000 pensamientos, es decir, una media de unos 100.000. El 90% son idénticos a los del día anterior. Es pensamiento recurrente, rumiante, repetitivo e inútil. Aparecen encadenados en una cadena lógica o temática, los llamados contextos de pensamiento que te atrapan. Siempre hay en ellos un sentido del yo, es decir, con contenido egoico, basado en el yo, mí, me, para mí, etc. Por eso te los crees. Siempre oscilantes entre el pasado y el futuro, y nunca en el presente. Es decir, haces una cosa y piensas en otra. La mayoría de ellos no solo son inútiles y afuncionales, sino con frecuencia disfuncionales por su baja calidad. El cuerpo físico siempre está en el presente y la mente divagatoria entre el pasado y el futuro. La disociación mente-cuerpo es una fuente de estrés y malestar.
Ahora vamos a ver cuáles son sus contenidos predominantes, es decir, acerca de qué pienso. El pensamiento espontáneo tiene una base instintiva que se ha ido adaptando a la socialización humana. La inmensa mayoría de los pensamientos espontáneos pueden agruparse dentro de las 3 P que reflejan los instintos básicos de supervivencia personal y de la especie. La primera P representa el pánico, es una forma mnemotécnica de decir miedo con P. El miedo a la muerte es el miedo supremo que late detrás de todos los miedos. El miedo a las pérdidas, a no ser reconocido, en definitiva a la muerte del ego. Defiendes tu ego como si te fuera la vida en él. La segunda P es la representación de procreación, placer. El instinto básico de supervivencia personal y de la especie subyace detrás de los pensamientos de sentirse aceptado, querido, amado, etc. Y además en aquellos de buscar pequeños placeres que compensen las carencias y el vacío que sentimos. Y la tercera P se refiere a la protección del territorio que en el humano moderno se ha transformado en el poder. El instinto de protección del territorio se ha transformado, como decimos, en el instinto de poder, la sensación de dominio sobre otro, el querer ser superior al otro, la soberbia, el egoísmo, la competitividad y el querer tener razón a cualquier precio son las expresiones modernas de este instinto. El cerebro, con los pensamientos que genera, cumple a la perfección su misión como máquina biológica para la supervivencia del cuerpo y el ego. Ten claro este axioma. A tu cerebro no le importa que seas feliz, solo que sobrevivas. Decir yo pienso es tan incierto como decir yo digiero o yo hago circular mi sangre. En realidad, tú no piensas. El pensamiento surge en ti sin tu control. Pensar es algo que ocurre. Cuando no observas tus pensamientos, estás abducido por ellos. Estás tan absorto en tu pantalla mental como cuando ves la televisión. Pero la diferencia con el televisor es que no tienes el telemando para cambiar el canal. El inconsciente es pues quien decide, sin pedirte permiso ni opinión, el programa o la serie que se proyecta en tu pantalla. Entonces, o bien te quedas atrapado en ella, o bien empiezas a sentirte incómodo con aburrimiento y malestar interno inconsciente. Y, de forma también inconsciente, te distraes de tu mente con el móvil, con las redes sociales, con comida o bebida excesivas y en casos más severos con el alcohol o las drogas. La conciencia de uno mismo aporta el mentemando para decidir qué pensar y cómo sentirte. Cuando empiezas a observar tus pensamientos, te das cuenta de las voces en la cabeza. Son una cháchara incesante que te dicen lo que tienes y no tienes que hacer. Hablan entre ellas, dicen, se desdicen y se contradicen. Son los famosos deberías de, tendrías que. Son como un insufrible compañero de habitación de colegio mayor. Y lo peor es que tú te lo crees todo porque estás identificado con ellas. Te crees que eres tú. Entonces, una buena pregunta sería, ¿cuál de esas variadas voces, de esos múltiples personajes eres tú? ¿Eres el que pregunta o el que responde? ¿El que te critica y te juzga o el que te consuela? ¿El que increpa o es increpado? Ninguno de esos personajes eres tú, son las voces de tus subpersonalidades. La mayoría de las veces no eres tú quien habla, sino algún aspecto de esa noción mental que es el ego. Podría parecer que estás esquizofrénico o loco, pero realmente no es así, no estás loco. Observa tus pensamientos y escucharás las voces de tus personajes y de sus mecanismos de defensa. Cada subpersonalidad tiene su máscara. Hay una máscara para el trabajo, otra para la pareja, otra para los amigos, etcétera, etcétera. La mayoría de las interacciones sociales son tan superficiales y faltas de empatía y profundidad porque no son más que interacciones entre máscaras. Pero siempre hay una herida oculta detrás de cada máscara. Otra cuestión interesante es ¿por qué nos creemos esos pensamientos que surgen? ¿Por qué siempre crees que eres tú quien los piensa? Ello se debe al fenómeno de la sincronización. Vamos a ver un buen ejemplo. Imagínate que estás en el cine viendo una película romántica de una cena entre dos personajes.
Los productores de cine, de momento, solo consiguen sincronizar la información de dos sentidos, la vista y el oído. Y tú estás tan inmerso en la película que ni te das cuenta de que estás en la butaca de un cine. Imagina que los productores del futuro pudieran sincronizar perfectamente también el resto de los sentidos, de hacerte sentir el sabor de la comida, el olor del vino, la caricia de una mano, los recuerdos del personaje y las emociones que experimenta. Estarías perdido, atrapado y tu voluntad totalmente anulada a merced del argumento de la película. Y eso es lo que hace el cerebro. La misión del cerebro es crear una realidad coherente, integrando toda la información de los sentidos con sus registros previos de memoria. Todo está perfectamente sincronizado para cada uno. Por eso, no vemos las cosas como son, sino como somos. Vivimos en la pantalla mental y emocional de la realidad interior que genera nuestro cerebro. Mientras vivas inconsciente, no serás tú ni tu alma el protagonista de tu propia película. Serás un actor bajo el guión del inconsciente. Por lo tanto, debemos estar muy atentos al pensamiento espontáneo. Como hemos visto, es muchas veces dañino y disfuncional. Y también debemos observar el pensamiento intencional o volitivo y percibir si hay en él componentes egoicos o dañinos. El pensamiento intencional no solo sirve para describir la realidad, sino para crearla. Fíjate bien también si esa realidad es ilusoria o disfuncional. La limitada duración de esta charla nos impide abordar un tema tan crucial como el del pensamiento creador. La relación entre mente disfuncional y enfermedad orgánica lleva un retardo. Por eso resulta difícil relacionarlas. La mente es un siervo maravilloso, pero un amo terrible. Por lo general, cuando hacemos una historia clínica a los pacientes, nos interesamos por sus antecedentes familiares, personales, trabajo, hábitos, etc. Pero alguna vez le preguntamos, ¿cuáles son tus contextos de pensamiento predominantes? ¿Cuáles son las emociones más frecuentes que sientes? ¿Cuáles son tus reacciones y tus conductas más habituales? ¿Sientes estrés? ¿Hay situaciones vitales de sufrimiento en tu vida? ¿Cuál es tu respuesta a la frustración? Y no hablo de consultas de psiquiatría, sino de medicina y cirugía general. Como médicos tenemos la obligación hacia nosotros mismos y hacia los pacientes de generar autoconciencia. Además de pedirle después que anote sus cifras de glucosa o de tensión arterial, debemos educarle a que se observe a sí mismo y nos diga cuáles son los pensamientos predominantes, cuál es su estado psíquico en general, sus emociones, etcétera, etcétera. El pensamiento disfuncional está en la etiología de múltiples enfermedades orgánicas. En el ámbito del psicocuerpo somos lo que comemos, lo que bebemos y lo que pensamos, y sus emociones asociadas. En la literatura médica están creciendo exponencialmente los artículos que relacionan pensamientos y emociones negativas con enfermedades orgánicas y diversos tipos de cáncer. En una búsqueda en PubMed con las palabras clave emociones negativas y enfermedad aparecen más de 14.000 artículos, sobre todo en los últimos años. Este es un breve esquema de la escalera descendente hacia la enfermedad ocasionada por una persistente baja calidad psicoemocional. El pensamiento espontáneo es, en su origen, autoprotector. Es, por ejemplo, ese pensamiento que te recuerda que debes sacar el billete de avión para tu próximo viaje. Es neutro y sin emociones negativas. Pero si bajamos un escalón y surge de él un estrés no observado, estamos ya en el primer peldaño de la enfermedad. Esto ya se sabe desde los años 60 del siglo pasado, en que se relacionó estrés y enfermedad cardiovascular. Ahora sabemos que va mucho más allá y que la persistencia y baja calidad psicoemocional con estrés crónico, disfunción, disrupción y así cada vez peor, acaba en enfermedad orgánica, además de enfermedad psíquica. Algunas vidas humanas no solo son un ejemplo de sufrimiento innecesario, sino auténticos patrones de suicidio inconsciente.
La psico-neuro-inmunoendocrinología y otras nuevas disciplinas médicas como la oncología bioconductual distinguen claramente dos biotipos humanos diferentes en cuanto al manejo de la respuesta al estrés. Por un lado está el biotipo A, que es un biotipo de hiperreactividad psicológica en la expresión del estrés. Son personas irascibles, competitivas, impacientes, hostiles, fácilmente enojables, es decir, con esa hiperreactividad psicológica. Este tipo de biotipo desarrolla más fácilmente inmunodisfunción, lo que conlleva enfermedades cardiovasculares, coronarias, alérgicas y autoinmunes. En el biotipo contrario, denominado biotipo C o biopsicosocial, predomina la negación y la represión de sus emociones. Son personas evitadoras de conflictos, con la denominada amigabilidad patológica. Son seres hiperresponsables en los que la ira no se expresa, sino que se reprime hacia adentro. El mantenimiento de estas emociones reprimidas genera, a través de un desequilibrio del eje hipotalámico pituitario suprarrenal en relación al simpático suprarrenal, una inmunosupresión que facilita la aparición de enfermedades infecciosas y de diversos tipos de cáncer. Mientras el ser humano se mantenga inconsciente, el mantenimiento de cascadas emocionales automáticas determinará qué enfermedades padecerán y de qué morirán. Vamos a tratar brevemente aspectos básicos de otra función del psicocuerpo, que son las emociones y su relación con los pensamientos. La emoción siempre es una respuesta corporal a un pensamiento, sea consciente o inconsciente. La palabra emoción procede del latín emotio, que quiere decir lo que nos mueve. Hay un famoso dicho, y es que la energía sigue al pensamiento. La emoción es la energía que tras un pensamiento nos genera sentimientos y nos mueve a actuar. Los sentimientos de felicidad e infelicidad presentes en la mayoría de los humanos depende de las emociones que sienten en cada momento más que de lo que ocurre. Las emociones son más fáciles de observar que los pensamientos, ya que se sienten en el cuerpo. Su poder en nosotros es enorme. Una buena pregunta que deberíamos formularnos es: ¿las manejamos o nos manejan? Pensamiento y emoción están íntimamente relacionados. Una sola emoción es capaz de generar miles de pensamientos y sus tonos dependen de la emoción desatada. Un ejemplo: imagina o recuerda cuando te enamoraste, o por el contrario cuando discutes con tu pareja o te sientes increpado por tu jefe. De inmediato pasas a tener 100.000 a tener 150.000 pensamientos diarios, encadenados uno tras otro, monotemáticos acerca del suceso y brotando con una alta intensidad. Quedas atrapado en ese bucle pensamiento-emoción. La emoción no es solo una respuesta a un pensamiento, sino un potente amplificador retroalimentador del pensamiento original. Entras en un bucle sin fin de pensamiento-emoción, en un auténtico círculo vicioso si no te haces consciente de ellos. Pasas a un nuevo contexto predominante de pensamientos. Y, o bien, ves la vida de color de rosa si te has enamorado, lo cual es satisfactoriamente ilusorio, o te deprimes por pensar y sentir que la relación va mal o que tu jefe te minusvalora y tu autoestima comienza a estar por los suelos, lo cual es deprimentemente ilusorio. Ya lo dice el refrán castizo: las cosas son del color del cristal con el que las miras, o mejor dicho, con el que las sientes. Por lo tanto, no vemos las cosas como son, sino como somos y como estamos emocionalmente. El problema no radica en las emociones, sino en lo que ellas hacen de nosotros al no saber manejarlas y mantenerlas en círculos viciosos debido a nuestra inconsciencia. Toda emoción es por su naturaleza biológica autolimitada. El orgasmo es un buen ejemplo de esto. Tiene un inicio, un ascenso, un clímax, un descenso y una disolución. Los animales pueden desatar toda su furia al defender un territorio o su instinto procreador.
pero al instante están relajados y apacibles y no mantienen aquel estado emocional intenso. Los humanos, por el contrario, reforzamos con continuos pensamientos rumiantes esas emociones negativas y mantenemos cascadas emocionales dañinas para el cuerpo. Toda emoción sostenida deriva en enfermedad física. Como decíamos antes, muchas vidas humanas son auténticas formas de suicidio inconsciente. Pero no todo van a ser malas noticias, hay una excelente. Apaga una emoción y habrán desaparecido miles de pensamientos asociados a ella. Es como liberar al burro de la noria. Aunque siga siendo un burro, se sentirá al menos libre de nuevo. Pero para apagar la lámpara tiene uno que saber que está encendida, es decir, reconocer la emoción y además tener la voluntad de pulsar el botón para apagarla. Solo tu conciencia tiene la potestad de pulsar el botón off de tus emociones. La consciencia de uno mismo, el reconocimiento de la emoción junto con el dejar ir consciente son la vía personal de liberación emocional. Es necesario también que tengamos claro que la mayoría de las ego-emociones son realmente solo programas. Se aprendieron y consolidaron de la misma forma que aprendimos a andar o hablar, de forma inconsciente y automática. Esto es a la vez una buena y una mala noticia. Al ser un programa suele ser inconsciente y por tanto se autoejecuta fuera de nuestro control. Solo tienes que recordar la última vez que te enfadaste y cómo la ira se apoderó de ti y surgió de tu interior y te dominó. Incluso de una manera muy desproporcionada al sujeto, me refiero al suceso que crees que la desencadenó. Solo siendo conscientes desde su inicio podemos dominarlas y soltarlas. Pero también una buena noticia es que todo programa puede ser cambiado, sustituido por otro si tomamos conciencia y ponemos verdadera intención. Podemos resetear nuestro sistema psicoemocional. Pero, ¿cómo se instalan estos programas en nuestra psique? A lo largo de nuestra evolución como seres vivos, como especie, como tribu, cultura, y a lo largo de nuestra evolución e historia personal y familiar, desde la concepción, gestación e infancia, se han ido cargando en la memoria del inconsciente múltiples programas. Pueden ser del disquete rojo si ha habido sufrimiento, o del verde, por ejemplo, en una infancia feliz, o negro en casos de maltrato y abusos, según las circunstancias. Forman nuestro inconsciente personal, familiar y el colectivo descrito por Jung. Estos programas se autoejecutan después más allá de nuestro control consciente y determinan gran parte de nuestra personalidad. Pero, ¿por qué las emociones toman siempre la delantera y nos atrapan antes de que podamos controlarlas en muchas ocasiones? Se debe a la diferencia de velocidad de procesamiento del sistema límbico y del sistema cortical. El sistema límbico del que surgen los patrones emocionales automáticos es 20 millones de veces más rápido que el neocórtex consciente. Su velocidad de procesamiento es de 40 gigabits por segundo frente a 2 kilobytes del córtex debido a la complejidad de sus intrincadas interconexiones neuronales. El cerebro límbico inconsciente y especialmente la amígdala opera bajo el binomio recuerdo-similitud. Ante una vaga similitud con una situación registrada previamente, desencadena por si acaso todo el proceso emocional. Esta extrema rapidez ha sido muy ventajosa para la supervivencia de la especie, pero en el ámbito social moderno es fuente de sufrimiento innecesario. Al igual que los pensamientos, no todas las emociones son iguales ni en su origen ni en su calidad. Por un lado están las ego-emociones. Siempre tienen un objeto de deseo o de aversión. Son oscilantes entre el placer y el dolor, el apego y el rechazo, el amor y el odio, es decir, están polarizadas. Toda ego-emoción produce malestar y acaba siendo, como vimos, fuente de enfermedad. Como médicos debemos investigar la posible etiología de la enfermedad en las emociones sentidas o retroalimentadas largo tiempo. Por otro lado están los sentimientos sublimes, como la alegría, la dicha, la gratitud, la calma y el amor incondicional. Todos ellos son sentimientos sin objeto, producen un inmediato ascenso del bienestar psicoemocional
que se traduce en salud. Pasamos ahora a describir brevemente el ego y su funcionamiento. El ego, la personalidad o el personaje que habitamos, se construye poco a poco por las interacciones de la historia personal conocida, por la historia personal oculta e inconsciente, por los pensamientos y egoemociones espontáneos que surgen en medio de un mundo familiar, profesional y social. Es eso de yo soy así. Todo esto conforma un guión o una trama de lo que queremos ser, es decir, mi autoconcepto. El ego acaba siendo siempre una auténtica prisión psíquica del ser. Albert Einstein, que además de un gran científico, fue un sabio de la condición humana, describió al ego así: es una ilusión óptica de la conciencia, una sensación ilusoria de identidad. El personaje, el ego, es tan ilusorio y real como la imagen que se refleja en el espejo. Otra forma de describir el ego más corta y contundente es la de ego-máquina, debido a su automatismo y a sus respuestas automáticas. Pensamientos, emociones y acciones pasan por el filtro del ego que las personaliza y las deforma. El ego acaba convirtiéndose en la base de todos los errores de interpretación de la realidad, los pensamientos, deseos y relaciones disfuncionales. El ego es tu sentido del yo enredado con la forma. El ego es una parte de la mente humana que, si no está bajo el control de la conciencia, es muy destructiva y será fuente de mucho sufrimiento. El ego es la mente no observada. Solo a través de la conciencia profunda que somos, seremos capaces de madurar y trascender al ego, pasar de un plano personal a un plano transpersonal más elevado. Tú no eres el personaje, eres la esencia, la conciencia, muchas veces dormida y diluida e incapaz de observar y trascender el personaje. A menudo solemos confundir estos dos términos. Dolor y sufrimiento no son lo mismo. El dolor es inevitable como seres biológicos sensibles que somos. El sufrimiento es algo plenamente humano. Su origen es en muchos casos mental y emocional. Sufrimos porque nos sentimos juzgados, rechazados, traicionados o abandonados, no reconocidos, etcétera, etcétera. Porque no somos capaces de ver objetivamente lo que ocurre, sino siempre a través del filtro de los apegos y rechazos generados por nuestro ego. La consciencia de uno mismo es el primer paso para reducir el sufrimiento mental y emocional. El dolor, por tanto, es inevitable. El sufrimiento es en gran medida opcional. Pero, ¿qué es la conciencia y su propiedad más relevante, la autoconsciencia? El origen y esencia de la conciencia sigue siendo el enigma más grande de la humanidad. La ciencia materialista habla del problema difícil de la conciencia. Para ella, la conciencia es una propiedad emergente de la actividad neuronal, es decir, un epifenómeno, algo que surge de la complejidad e interacción de las redes neuronales. Haciendo una búsqueda en PubMed con la palabra clave consciousness, aparecen más de 58.500 publicaciones, la mayoría en los últimos 50 años y con un crecimiento exponencial en este siglo. Sigue aún por determinar científicamente el origen de la conciencia humana. Su enigmático origen y propiedades han sido objeto de intenso estudio científico en los últimos 100 años. Sigue sin haber evidencia alguna de que exista un asiento cerebral de la conciencia. Científicos tan relevantes como Francis Crick, ganador del premio Nobel junto con Watson por el descubrimiento de la doble hélice del ADN, dedicó toda su vida a estudiar la conciencia sin resultados. Y físicos y matemáticos como Roger Penrose, ganador también del premio Nobel de Física en el 2020, tampoco han sido capaces de exponer una teoría clara sobre su origen. Cada vez hay más proximidad entre física cuántica y conciencia.
Hay una conocida metáfora acerca del origen de la conciencia. Dice así: la probabilidad que desde la evolución biológica surja espontáneamente la conciencia es similar a la de si un tornado pasa por encima de un desguace, ensamble todas las piezas de un Boeing 747 y que éste funcione perfectamente. El único hecho veraz acerca de la conciencia, mejor dicho, del origen de la conciencia, es que no sabemos de dónde procede. La ciencia holística teoriza de forma totalmente opuesta a la materialista. Así como para la materialista la conciencia surge de la materia, para la ciencia holística todo es conciencia y la materia y sus fenómenos son consecuencia de esta. Uno de los representantes más destacados de la ciencia holística es Ervin Laszlo. Ha sido postulado en varias ocasiones para el Premio Nobel por sus estudios sobre la teoría de sistemas. En su libro Ciencia y campo acásico, una teoría integral del todo, publicada en 2004, postula la idea de un campo de información como sustancia del cosmos. Utiliza el término sánscrito para espacio, que es akasha, y denomina a este campo de información como campo acásico o campo A, y lo asemeja a una conciencia universal no local, origen no solo de la organización del universo en galaxias y otros sistemas, sino también de las formas de vida conscientes. El cerebro actúa como un filtro reductor que conecta la conciencia local individual con la conciencia no local universal. La conciencia es algo tan fácil de sentir como difícil de describir. Solo con metáforas puede ser comprendida. Una de ellas es el espacio y la materia. El espacio, el vacío, es necesario para que se manifieste la materia y la energía, pero en sí mismo es inmanifiesto, no tiene forma. La conciencia no es pura ni impura, no tiene forma, simplemente es. La conciencia de ser es totalmente independiente de sus objetos, sean externos o internos. La conciencia en el sentido más simple es la percepción de existir, de ser, y su cualidad más destacada en la vigilia es la consciencia, también llamada conciencia testigo o el observador. Es en principio algo muy simple, es darte cuenta de que te das cuenta. Implica ser consciente de lo que ocurre a tu alrededor y además de ti mismo como observador de lo que ocurre. Una buena pregunta es cómo distinguir el ser consciente de los pensamientos con el pensar acerca de los pensamientos. La consciencia siempre es simultánea y observa lo que piensas, sientes o haces mientras se produce. No juzga, es pura observación neutra, siempre está en silencio y en el momento presente. La conciencia es. El pensar acerca de los pensamientos siempre lleva un retardo, siempre juzga y etiqueta. Se expresa en forma de voces o imágenes, pone parches sobre otros pensamientos y siempre divaga entre el pasado y el futuro. El pensamiento tiene forma, existe. Como decíamos al principio, el observador y lo observado no pueden ser lo mismo. La consciencia puede existir sin pensamientos. El pensamiento no puede existir sin consciencia. Es importante distinguir estos dos conceptos que a menudo se confunden. Por un lado está tu nivel de conciencia. Es una media aritmética de tus estados de conciencia predominantes. En definitiva, lo que eres y cómo te conduces a nivel de la personalidad. Es decir, como decía Jean-Paul Sartre, lo que se ha hecho de ti. Por otro lado está el estado de conciencia. Ese estado lo creas tú a cada instante en el presente continuo cuando vives consciente, o por el contrario, eres su víctima inconsciente. Este estado depende de tu atención e intención. Está, por tanto, bajo tu poder personal. Tu estado de conciencia es el único poder real del ser humano. Es, en definitiva, lo que tú haces con lo que se ha hecho de ti. La existencia humana es un viaje desde el ego a la esencia, desde lo que creemos y aparentamos ser
al ser que somos. La ciencia holística, de forma muy deductiva, ha clasificado los niveles de conciencia de diversas formas. Vamos a ver una de las más simples y fácilmente observables en nuestro día a día, presentada por Borja Vilaseca, y describe 4 niveles. El nivel más bajo, el nivel 1, es el nivel del ego inconsciente. En este nivel predominan el victimismo, el egocentrismo, la negatividad, las reacciones automáticas, el culpar a los demás, etcétera y etcétera. No hay propósito vital, no hay evolución, una vida vacía. El nivel 2 es el nivel consciente de la inconsciencia. Aparecen atisbos inestables de conciencia, muchas veces derivadas de pérdidas y de crisis existenciales. Empieza a iniciarse un cambio interior, pero ese propósito vital no es estable. El nivel 3 es el del ego autoconsciente. Aparece y se consolida la conciencia testigo. Hay una separación de conciencia y pensamiento estable. Aparece una vida con propósito, con serenidad y paz. Y el nivel más elevado es el 4.º nivel, que es el consciente de la conciencia. Es una conciencia de unicidad, donde aparecen experiencias inefables y místicas. El doctor David Hawkins, el gran psiquiatra norteamericano e investigador de la conciencia, identificó la escala de la frecuencia de las emociones en función de la identificación de la conciencia con ellas. Es una escala logarítmica que va del 20 al 900. Según el doctor Hawkins, la mayoría de los seres humanos nos situamos por debajo del 200, y es en este punto a partir del cual aparece el coraje, que es la voluntad de tomar las riendas personales de nuestra evolución personal y espiritual. Por debajo de la línea del coraje predominan las ego-emociones y por encima aparecen y se consolidan los sentimientos sublimes. Existen además muchas otras dimensiones paradójicas, enigmáticas de la conciencia, difíciles de comprender. Entre ellas destacaremos las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias en el lecho de muerte como la lucidez premortem, las memorias trascendentes y muchas otras que no son objeto de esta charla. Hoy en día en la literatura médica más puntera existen notables estudios que muestran estados especiales de la conciencia. Vamos a citar brevemente algunos de ellos. Las ECM o experiencias cercanas a la muerte han sido ampliamente documentadas y estudiadas por eminentes cardiólogos como Pim Van Lommel y publicadas en The Lancet. Hay múltiples grupos multidisciplinares de intensivistas, anestesistas, cardiólogos, etc., implicados en estudios de ECM en todo el mundo. Técnicas como la hipnosis regresiva, ampliamente documentadas por el Dr. Brian Weiss, jefe del Departamento de Psiquiatría del Hospital Monte Sinai, y por el Dr. Michael Newton, presidente de la Asociación Americana de Psicología, señalan que es posible aflorar y disolver memorias activas ocultas responsables del sufrimiento y malestar psicoemocional. Autores como el Dr. Ian Stevenson y su equipo han realizado detallados estudios sobre memoria trascendente en niños menores de 6 años, en los que estos afloran recuerdos que no corresponden a la vida presente, y muchas otras más. No podemos cerrar los ojos ante la evidencia de que hay manifestaciones extraordinarias de la conciencia que aún no comprendemos y que no debemos negar. Cuando estás identificado con el ego inconsciente, la realidad de la vida es como la de un corcho indefenso flotando a duras penas en la superficie del mar, a merced de vientos, olas y mareas. Tu libertad interior está ausente y estás a merced de lo que ocurre. En cambio, cuando vives consciente, tu libertad interior aflora de forma natural en relación a tu nivel y estado de conciencia. La libertad interior es hacerte cargo de lo que piensas, de lo que sientes y de lo que haces. Es elegir ser. Pasar de ser una marioneta inconsciente movida por los hilos del ego a tomar las riendas y decidir qué pensar y cómo sentirte. La decisión de vivir consciente solo la puedes tomar y llevar a cabo tú.
y te ofrece un enorme poder en la vida. Te permite crear tu realidad interior. Albert Einstein ya lo dijo de una forma lúcida. Ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia en que se originó. Por lo tanto, si el problema es la identificación con el ego, la mente y las emociones, la solución está en subir de nivel hacia la autoconciencia. Desde la colina privilegiada de la conciencia testigo podemos observar al psicocuerpo en su conjunto y reducir la influencia en el día a día de nuestra vida. La libertad comienza cuando te das cuenta de que no eres el pensador. ¿Qué podemos hacer para hacernos más conscientes? La conciencia ya está en ti y en todos los seres humanos, pero en la mayoría está metafóricamente hablando durmiendo el sueño de la forma. El vivir consciente es como experimentar un sueño lúcido. Además de ser el soñador y el personaje en el sueño, sabes que estás soñando y puedes disfrutar del sueño, cambiarlo o salir de él y despertar. Nadie salvo tu conciencia tiene acceso a tu mundo interior. La salida está dentro. El comienzo de la separación entre el proceso de pensamiento y la conciencia es una de las cosas más importantes que puede ocurrirle a un ser humano a lo largo de su vida. A partir de ahí, hay que desarrollar un trabajo interior para expandirla y hacerla crecer. El primer paso es la autoobservación. No puedes cambiar lo que no conoces. En algún momento de tu crecimiento personal tendrás que tomar distancia de tu psique o bien seguirás dominado por ella. Sí, estás oyendo bien. Sepárate de lo que crees que eres. Observa y deja de creerte tus pensamientos. Ya sabes que en realidad no son tuyos. Tu personalidad no es inamovible. Si tu forma de ser y estar en el mundo es fuente de estrés, infelicidad y malestar, puedes cambiarla. La conciencia te otorga ese poder. Está solo en tu mano. Nadie puede hacer ese trabajo por ti. La consciencia te permite iniciar el proceso de deconstrucción y derribo de esas partes de ti que te generan sufrimiento o insatisfacción. Está solo en tu mano el poder hacerlo. La atención plena en la vida cotidiana, el yoga, el tai chi y otras técnicas basadas en sabiduría oriental favorecen el desarrollo de tu autoconciencia. Se basan en incrementar el balance a favor de la red ejecutiva central y reducir el predominio de la red neuronal por defecto. Mediante la atención plena en la vida cotidiana, tomas las riendas conscientes de tus pensamientos y otorgas un valor especial al momento presente. Te haces co-creador de tu realidad y no su víctima inconsciente. También desarrollar quietud en medio del caos. Tomar conciencia del estrés cuando aparece y de cómo te sientes por dentro. Es el primer paso para disolverlo. Ya sabemos que el estrés no solo genera malestar, sino enfermedad. Haces que tu estado de conciencia sea lo primario y todo lo demás es secundario. El estrés empieza entonces a aflojar y a desaparecer en tu vida. Estar presente en el ahora, haciendo lo que corresponde en ese momento, lo mejor posible, con atención plena y sin dejarte influir por el pasado o el futuro. Ser uno con lo que es. Y, cómo no, la herramienta más poderosa, la meditación. Aprender a meditar es el mejor regalo que puedes hacerte en esta vida. Mediante la meditación continuada puedes reducir el poder que tu ego y tu mente ejercen sobre ti. La meditación es una técnica conceptualmente neutra que trasciende cualquier dogma religioso. Durante la meditación estás en un momento de especial separación de conciencia y pensamiento. Arraigado en el asiento de tu conciencia, puedes ver pasar el torrente de pensamientos como quien observa el fluir de un río desde la orilla, sin irte con ellos. Los pensamientos se perpetúan y mantienen porque tú les das atención. Si retiras la atención de los pensamientos,
y la rediriges hacia tu conciencia, los pensamientos decrecen y desaparecen. Silencia la mente y el yo habrá dejado de existir. Verás que eres pura conciencia. De la meditación se derivan más de 100 tipos distintos de beneficios fisiológicos, psicológicos y existenciales. Esto ha sido ampliamente demostrado en numerosos estudios de neurociencia realizados a monjes budistas expertos en meditación. En la bibliografía al final de las diapositivas tendréis algunos de ellos. Hay una anécdota curiosa. En uno de estos estudios, los monjes se reían al ver que llenaban su cabeza de electrodos. Se decían, están buscando en el sitio equivocado. Y ahora vamos a ver cómo el estar inconscientes o conscientes influye en la relación médico-paciente. Por ejemplo, puede haber una relación médico-paciente desde la interacción de dos egos inconscientes. Será entonces una relación a dos personajes. Puede ser profesional y técnicamente impecable, pero no tendrá las cualidades de calidad humana, empatía, atención e intención compasiva, no habrá escucha activa y profunda del paciente. Pronto la inteligencia artificial podrá hacer esto mucho mejor que el mejor médico. Sin embargo, cuando la relación médico-paciente se establece desde la conciencia, pasa a ser una relación a cuatro. La conciencia de ser del médico, a través de la presencia, se comunica con la conciencia de ser del paciente. Además, el ego persona consciente del médico aporta todo su saber técnico al ego consciente o inconsciente de la persona del paciente. Ningún ego inconsciente puede persistir ante una presencia consciente. En un símil cuántico, la conciencia del observador cambia lo observado. Una buena pregunta sería, ¿y si el médico permanece consciente y el paciente está en su ego inconsciente? ¿Qué pasa? Por razones que aún no comprendemos, pero de las que hay notables evidencias ya, cuando un ser está en un estado de atenta presencia, no hay sitio para la negatividad, la ira, el conflicto. La inconsciencia, la negatividad no pueden subsistir ni permanecer ante un campo de conciencia en presencia. Algo en la conciencia del otro se activa y percibe esa presencia y su actitud cambia. Pero, ¿qué es la presencia y cómo el médico puede generarla? La presencia es un estado del ser, óptimo y continuo, que depende de tu estado de conciencia. Se produce cuando hay atención plena, quietud y ausencia de pensamiento. Antes de interactuar con un paciente, toma asiento en tu centro de conciencia y sigue estos 5 pasos. Primero, centra tu atención. Sal de la corriente mental y centra tu atención en tu cuerpo y en tu respiración. Haz 3 respiraciones conscientes y escanea rápidamente tu cuerpo para ver si hay alguna tensión y disuélvela. Segundo, centra después tu intención en servir al otro y a través del ser que eres fluirá tu capacidad profesional. Tercero, despersonalízate, es decir, deja tu ego y sus melodramas aparcado a un lado. Nada de eso que pasa a través de ti es realmente tuyo. Tu conocimiento deriva de incontables profesionales previos y la experiencia de la que dispones ha llegado a ti no solo por tu esfuerzo, sino también a través de la vida que te ha sido dada. Sal de tu ego y muéstrate imparcial y compasivo. Y el cuarto punto es cesación del juicio. No juzgues. El juicio siempre es limitante y procede de tu ego. Observa al otro sin juzgar. Escucha más de lo que hablas y no hables antes de terminar de escuchar. No pienses mientras escuches, solo escucha. Y el quinto punto es, haz preguntas de poder. Tras haber mirado y escuchado al paciente, sutilmente interésate por la situación mental y emocional del paciente. Preguntas como, ¿cómo se siente con lo que le ocurre? ¿Qué emociones o sentimientos están aflorando ante este diagnóstico? Etcétera, etcétera. El paciente te verá como un ser humano interesado por otro ser humano y no como una máquina que arregla a otra máquina.
descubrirás al ser que hay detrás de la imagen frente a ti. ¿Y cómo podemos generar autoconciencia en el paciente? En primer lugar, el estado de presencia del médico genera inconscientemente una confianza y activa ya la confianza y la consciencia-presencia del paciente, que se mostrará más abierto, amigable y colaborador. Dirigir su atención a cómo se siente con lo que le pasa y dónde lo siente supone ahondar en la parte humana del paciente. El paciente se abrirá, aparecerán sus miedos, el miedo al dolor, el miedo a la pérdida, a las limitaciones, sus angustias, sus incertidumbres. Si el paciente no toma conciencia de todo esto, esta ansiedad, estas angustias empeorarán su enfermedad. Es bueno proponerle que distinga la enfermedad de cómo se siente hacia ella. Podrá colaborar así en su proceso de aceptación, alivio o sanación. Un hecho muy importante es que está prohibido terminantemente etiquetar. En mi opinión, un diagnóstico espetado como una etiqueta es como poner un sello a la cara o al brazo del paciente, como lo fue la estrella de 6 puntas a los judíos del gueto. Hay que evitar mandatos y decretos, pues tienen un gran poder negativo sobre el paciente. Por ejemplo, no se debe decir, usted es diabético o usted tiene cáncer. Se debería decir, hay una diabetes o hay un proceso tumoral, etcétera, etcétera, sobre el que tanto usted como nosotros tenemos que actuar. El paciente es un ser profundo, mucho más allá de una etiqueta superficial. Hay un ejemplo de un mandato positivo que me comentó una compañera internista en un hospital de Madrid. Le trajeron a su consulta una mujer sostenida a duras penas por sus 2 hijas debido a un estado caquético. Tras explorarla, revisar las pruebas, le dijo con confianza, usted no tiene cáncer. Aún así le pediré un PET-TAC para confirmarlo. 2 semanas después acudió la paciente a revisión sola, muchísimo más, fuerte, estable y con un semblante sonriente. La doctora no podía creer que fuese la misma persona y al preguntarle qué había pasado, ésta le respondió, usted me convenció de que no tenía cáncer. Es imprescindible también implicar la conciencia del paciente en su alivio y curación. Su estado de conciencia es decisivo en su autocuración. Tenemos que colaborar juntos para mejorar los síntomas, su evolución y su curación. Es una buena forma de implicar al paciente. O bien, cuando surjan síntomas, pues como el dolor o el malestar, hay que educarle a que los observe, que no huya de ellos, que vea si hay miedo, hay angustia, hay ansiedad que potencie esos síntomas. Enseñarle a respirar para centrarse en el presente, generar autoconciencia, reducir el miedo y tomar conciencia de sí mismo. Es importante también que colabore con pensamientos proactivos y emociones y actitudes positivas y que controle y elimine los pensamientos y emociones negativas. Todo esto se resume en una idea clara. Doctor, pon tu ser al otro lado de la mesa. Y como conclusiones, decir que el pensamiento espontáneo de baja calidad no observado es fuente de enfermedad orgánica. La consciencia es un atributo humano y puede ser desarrollada y expandida. La separación entre conciencia y pensamiento es uno de los hechos más significativos en la vida de un ser humano. Una existencia consciente es decisiva en la calidad de la experiencia vital. Y un ejercicio consciente de la medicina es determinante en su calidad y en la reducción de conflictos. Cuando eres consciente, te das cuenta de que en tu vida hay olas, mareas y viento que están en la superficie. Ya no eres un corcho. Todo eso es lo que ocurre cada día. Y tus movimientos, estas mareas son inevitables y pasajeras. Lo ves con la suficiente perspectiva de conciencia y tomas una actitud proactiva y no te dejas bambolear por el oleaje.
Hay también un fondo en general más sereno y tranquilo, en el que está instalado tu conciencia, tu centro de conciencia. Pero hay una cosa que nos cuesta controlar y hacer consciente o al menos entender. Es el burbujeo desde el fondo que proviene de lo oscuro, olvidado o desconocido, y sobre lo que aún tenemos poco o nulo poder consciente. Se trata de las memorias activas. Es importante distinguir entre dos tipos de memorias. Hay memorias libres derivadas del estudio, la lectura, etc. Nos ayudan a funcionar en el mundo y no nos perturban. Hay además memorias activas asociadas a emociones intensas, tanto placenteras como traumáticas. Pueden ser conscientes, aunque la mayoría están registradas en el inconsciente. Las memorias traumáticas, la mayoría inconscientes, generan en nuestro día a día ansiedad, rabia, ira, insatisfacción, negatividad, tristeza, resentimiento, fobias, depresión, etcétera, etcétera. Son como ollas a presión presentes en nuestro interior, difícilmente accesibles a ser comprendidas y liberadas. Todos conocemos personas con una vida normal que de repente y sin saber por qué empiezan a sentirse tristes o entran en depresión profunda o en estados de ansiedad y angustia inexplicables, o desencadenan fobias y miedos irracionales, sin que sea fácil entender por qué surgen y cuál es su causa desencadenante. No siempre podemos saber el origen de las emociones que sentimos y que nos abruman y son fuente de infelicidad. Cuanto más inaudita, inexplicable, potente y excesiva es una emoción, más tenemos que sospechar que procede del sótano profundo del inconsciente. Son memorias activas muy potentes que afloran por similitud aparente con la situación actual. Ha explotado la olla a presión. El inconsciente funciona bajo el binomio memoria-similitud. El conocimiento y liberación consciente de esas emociones atrapadas puede hacerse básicamente de dos formas. Bien, con atención plena y autoconsciencia. Consiste en observarlas y soltarlas poco a poco en el día a día, de forma parecida a un manantial consciente que emana y libera esas emociones sumergidas. Para ello se requiere consciencia y entrenamiento. O bien mediante técnicas como el análisis de conciencia. A través del análisis de conciencia, la liberación emocional es rápida, casi explosiva, de forma similar a la súbita e intensa emanación de un geyser. Voy a presentar de forma muy básica y metafórica las diversas formas de acceso y liberación de las memorias activas inconscientes según estos tres métodos. Por ejemplo, en psicoterapia y en la Asociación Libre del Psicoanálisis, al haber un gran control consciente, la liberación de esas memorias ocurre como un burbujeo más o menos lento y poco específico del material reprimido u olvidado. En la hipnosis regresiva se produce un acceso lento al subconsciente a base de ir agotando al consciente con largas inducciones hasta llevar al paciente a un estado Z al borde del sueño. Es como bucear en el fondo de un mar a ver qué encontramos. En el análisis de conciencia o hipnosis expansiva se accede a través de la emoción predominante o del síntoma perturbador que aflora, sintiéndolo en el cuerpo y profundizando más y más. Es como acceder a la parte profunda y sumergida del iceberg, perforando la parte emergida del mismo, que es el síntoma que aflora. Ello conduce a la diana, a la causa original del síntoma perturbador, con un acceso inmediato o bastante rápido y un efecto liberador y catártico similar, como veíamos antes, al de un geyser. El análisis de conciencia es un método altamente efectivo de autoconocimiento y liberación emocional. Se denomina también hipnosis expansiva y es una actualización y mejora sustancial de técnicas anteriores de hipnosis regresiva o regresión. Los términos regresiva o regresión nos parecen poco adecuados. La persona analizada no va a ninguna parte, no es un viaje al pasado, sino que es un viaje hacia dentro de uno mismo, al interior de su inconsciente.
Esas memorias activas pudieron originarse en su pasado reciente, pero más frecuentemente en la primera infancia, en el nacimiento, en la gestación e incluso en otras situaciones vitales. El análisis de conciencia te permite cambiar el cómo mirar esas memorias activas y cambia cómo miras y lo que miras cambiará. Durante el análisis de conciencia, los lados inconsciente y consciente del analizado se dan sutilmente la mano, se compenetran y colaboran entre sí, contribuyendo ambos al alivio y liberación emocional de la persona. Por un lado, el inconsciente, que se expresa en símbolos, imágenes, olores, contextos y tramas de experiencia más o menos elaboradas, aporta el material y los componentes emocionales que deben ser aflorados. Y el lado consciente lo recibe, le va dando forma lógica, pues esta es su función, y lo elabora en forma de comprensiones conscientes y de cómo todo eso está afectando a la vida presente y a su realidad actual. En definitiva, es un proceso de hacer consciente lo inconsciente, profundizando a través de la emoción predominante, guiando al analizado hacia su propia liberación emocional. El análisis de conciencia es un método consolidado con más de 30 años de estudio y experiencia y debe ser bien dirigido por analistas cualificados y expertos. Las indicaciones del análisis de conciencia son numerosas. Desde una necesidad de autoconocimiento y crecimiento personal hasta situaciones más profundas de malestar psicológico, crisis personales y emocionales, fobias, distimias, duelo, adicciones. Ese viaje interior se produce de una forma consciente, controlada y guiada por el analista experto y profesional, de una forma segura y desde la presencia consciente del analista, de forma sabia, lúcida y amorosa, hacia la presencia consciente e inconsciente de su analizado. Es un proceso secuencial de aflorar, sentir, comprender, integrar y liberar. El gran problema de la existencia humana es el de vivir solo mirando hacia afuera, atrapados en las rutinas de la vida cotidiana y condicionados por una educación domesticadora, por poderosas creencias limitantes, por unos modos sociales y culturales imperantes, carentes de profundidad y no más allá de la mera subsistencia personal y del ego. El ser humano no sabe que no sabe, y de lo poco que sabe, cree que es todo lo que hay. Es decir, existimos inconscientes de nosotros mismos. Vivimos en un desconocimiento y en un olvido de nosotros mismos, en un olvido del ser. Sin embargo, somos en realidad una obra maestra de la naturaleza, aunque tristemente desconocida para sí misma. La consciencia personal en la vida cotidiana y técnicas como el análisis de conciencia nos permite adentrarnos al interior de nosotros mismos, a conocernos mejor, a sanar nuestras heridas y a descubrir nuestro propósito. Una capacidad y una herramienta extraordinaria para aprender a conocer y liberar aquello que no sabemos que no sabemos, conocernos y comprendernos mejor y ser conscientes de nuestra existencia desde una perspectiva más amplia y feliz. En palabras del sabio Advaita hindú Nisargadatta Maharaj, hay dos cumpleaños en la vida de un ser humano: el día en que nace su cuerpo físico y el día en que deviene consciente de sí mismo y en consecuencia es capaz de autoobservarse y darse cuenta de sus pensamientos. Así que os deseo de corazón a todos un feliz cumpleaños. Y como no, muchísimas gracias por vuestra atención. Bibliografía, libros recomendados. Bibliografía, artículos sobre experiencias cercanas a la muerte. Bibliografía, artículos sobre meditación,
conciencia y neurociencia. Bibliografía acerca de meditación y atención plena. Bibliografía, artículos sobre la relación mente-cuerpo en el origen de enfermedades orgánicas.